Bien, y como decía nuestro hermano Adriano, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo de panorama bíblico. Y recordemos que estamos viendo el Antiguo Testamento y estamos en los libros que se conocen como la Ley, el Pentateuco, ¿verdad? Primer clase del Fundamentos de la Fe. Bien, hermanos, Levítico es el tercer libro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y este libro surge directamente del relato que comenzó en el anterior libro, en el Éxodo. El nombre de este libro en las escrituras hebreas de Levítico está tomada de la primer palabra del libro que se traduce como el Señor habló. Pero este nombre de Levítico, hermanos, es el nombre que se le dio a este libro en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. Y este libro está relacionado con los levitas, con los que son descendientes de la tribu de Leví, a quienes el Señor le había asignado las tareas especiales del sacerdocio dentro de la nación de Israel. Y es algo curioso, hermanos, que a los levitas solamente se les menciona una vez en este libro, en el capítulo 25, versos 32 al 34. Pero también este libro describe la mayoría de las funciones que debían ser realizadas por los sacerdotes que provenían de la familia de Aarón, quienes realmente eran los que ofrecían los sacrificios. Los levitas, la tribu de Leví, eran los que hacían el trabajo básico de preparar los sacrificios, de la limpieza del lugar santo y de transportar los objetos sagrados del tabernáculo para el servicio del culto. El libro del Éxodo termina con que es levantado el tabernáculo y la gloria de Jehová cubrió todo el tabernáculo. La cubrió con su gloria, tanto así que ni siquiera Moisés pudo entrar al tabernáculo. ¿Recuerdan el libro del Éxodo? Después del Señor rescatar al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud en Egipto, ellos se reunieron al pie del monte Sinaí para entrar en la relación del pacto que Jehová hacía con ellos. Dios les da a los hijos de Israel las normas, los preceptos sobre los cuales ellos se tenían que someter, y todo el pueblo a una voz dijeron, ¿qué dijeron? Sí, obedeceremos. ¿Y qué pasó? Tan pronto como ellos aceptaron la relación del pacto con Jehová, ellos se rebelaron y violaron los términos fundamentales de este pacto. Dios, en su gracia, había querido que su gloriosa presencia habitara en medio del pueblo de Israel dentro del tabernáculo. Pero ¿qué pasó, hermanos? El pecado dañó la relación, tanto así que ni siquiera Moisés, que era el representante del pueblo de Israel, pudo entrar a la tienda del tabernáculo. El Levítico está ubicado en el corazón del Pentateuco, y esto nos puede llevar a considerar cómo el corazón de la historia de Israel trata sobre Dios trayendo a su pueblo de regreso a su presencia, de regreso a la forma en la cual la humanidad original vivía en comunión con Dios en el jardín del Edén. Entonces vemos que el Levítico nos está proporcionando una instrucción de cómo el ser humano puede vivir en la presencia de Dios fuera de ese jardín del Edén. Entonces vemos que los está dirigiendo a una forma de vida unida a un Dios santo. Y es interesante que una de las palabras que más se repite dentro de este libro de Levítico es la palabra santo o su raíz. Y es que precisamente este es el tema clave de Levítico, la santidad de Dios. Entonces Levítico está sugiriendo que cuando Israel sigue el camino de Dios, se convierte en un pueblo que es apartado, en un pueblo que es santo, en un pueblo que puede bendecir al mundo. Y al ignorar esto, el pueblo de Israel, sucede todo lo contrario. Israel deja de ser una bendición.
Y así, hermanos, Levítico existe dentro de la Biblia no solo como una colección de mandamientos o leyes de Dios para el antiguo Israel, sino que también establece un principio mucho más amplio que dice que la vida con Dios está dirigida específicamente por Dios. Y esto nos dice que aquellos que deseen experimentar la presencia y la bendición de Dios tienen que aprender a confiar en la voluntad y en la guía de Dios. Y este es el mismo tema que se repite aún en el Nuevo Testamento. Vemos los escritores del Nuevo Testamento que se basan en los mismos conceptos de santidad y nos comunican la misma idea de que una vida santa o apartada, una vida que es santa o que está apartada en Dios, tiene que estar definida y dirigida por Dios. Incluso vemos en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo diciendo que aún toda la ley se cumplía en Él mismo, esencialmente en vivir en el camino de Jesús, en el camino del amor hacia Dios, en el camino de ser generoso y bondadoso con el prójimo. Y de esta manera es que nosotros podemos vivir de una manera completa y confiar en que las leyes de Dios son buenas para nosotros. El libro de Levítico inicia de una manera bastante particular y nos recuerda que inmediatamente cuál fue el problema, ¿verdad? ¿Cómo comienza Levítico? El Señor llamó a Moisés desde la tienda. Vemos aquí la incapacidad de Moisés para entrar en la tienda, y esto podríamos relacionarlo con la incapacidad de la relación de Dios e Israel, una incapacidad absoluta a causa del pecado. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo el pueblo de Dios, que ha demostrado ser rebelde, que ha demostrado ser egoísta, cómo puede reconciliarse con un Dios santo? Bueno, pues es que precisamente de esto es que trata el libro de Levítico. Cómo un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, proporciona una manera para que personas pecadoras y corruptas puedan vivir delante de su presencia. Entonces vamos a ver por un momento la idea central de este libro de Levíticos. La idea de este libro es que Dios es santo, mis hermanos, y es fundamental, es primordial que nosotros podamos comprender esto. La palabra santo simplemente significa apartado o único, y en la Biblia vemos que Dios está apartado de todas las cosas debido a su papel creador y autor de la vida misma. Entonces Dios es santo, y cuando Él aparece en persona, vemos que el espacio que lo rodea a Él también se vuelve santo y apartado. ¿Por qué? Porque está impregnado de Dios mismo, de su poder y de su pureza. ¿Recuerdan cuando Moisés fue llamado desde la zarza ardiente? Moisés se va a acercar y el Señor ¿qué le dice? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde tú estás, santa es. Entonces, si Israel quiere vivir en la presencia santa de Dios, también necesita volverse santo, aún lidiando con su pecado. Y de esto trata el libro de Levítico. ¿Cómo puede vivir un Dios santo en medio de un pueblo tan pecaminoso? ¿Cómo puede ese pueblo vivir en la presencia de esa santidad para tener comunión con Dios? Entonces vemos que el libro de Levítico es la respuesta a esta pregunta. Entonces, si pudiéramos describir el libro de Levítico o el propósito en una palabra, ¿cuál sería? Santidad. Y una cosa que nosotros debemos notar, y es que la frase es "yo soy el Señor" o "yo soy santo", es una de las frases que más se usan dentro de la Biblia, que están dentro de este libro. Y este precisamente es uno de los versículos claves de este libro, que es Levítico 19:2. Y dice: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces vemos que este realmente es el tema de todo el libro.
Ahora, ¿cómo está estructurado este libro de Levítico? Vamos a ver que está estructurado en 3 secciones. Los capítulos del 1 al 7. Esta es la primera sección y esto es lo que nos muestra aquí son un sistema de sacrificios, un sistema de fiestas. Y esto aquí dentro de estos versículos, dentro de estos capítulos, explora 5 tipos de sacrificios rituales que Israel debía realizar. Y 2 de ellos eran en formas en que un israelita podría agradecer a Dios ofreciendo señales simbólicas de lo que Él les dio por primera vez. Y las otras 3 formas de sacrificio eran formas diferentes de disculparse ante Dios. Entonces, cuando un israelita ofrecía la sangre de un animal, lo que estaba haciendo era que reconocía su pecado, que había traído separación y muerte en el mundo que Dios había creado. Y para dejar claro que Dios prefería perdonar a una persona antes de que destruirla, este animal moría de una forma simbólica en su lugar, o lo expiaría, que más literalmente se podría utilizar la palabra expiación aquí como cubrir su pecado. Entonces vemos que a través de estos rituales a los israelitas se les recordaba constantemente la gracia de Dios, pero también se les recordaba la justicia y la gravedad del pecado y sus consecuencias. El segundo conjunto de rituales los vemos en los capítulos 23 y 25 de Levítico. Y es que en estos capítulos se establecen 7 fiestas anuales para el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Y cada una de estas fiestas contaba una parte diferente de la historia de cómo Dios había redimido a su pueblo Israel y cómo los condujo a través del desierto hacia la tierra prometida. Entonces, el pueblo de Israel, al celebrar estas fiestas, recordarían quiénes eran, pero también recordaban quién era Dios para ellos. Ahora, volviendo al tema de los sacrificios, vamos a ver 5 sacrificios que se hacían. Y el primer sacrificio eran las ofrendas quemadas. Las ofrendas quemadas representaban la aceptación ante Dios para la adoración y el servicio. Ese sacrificio era para mantener la comunión con Dios y reconocer aún la soberanía de Dios. El segundo sacrificio que se hacía era el sacrificio o las ofrendas de grano. Y este era un reconocimiento de la abundante provisión que Dios les había dado. Y esto era una expresión de dedicación, de alabanza, de acción de gracias por lo que ellos habían recibido de Dios. El tercero son las ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz eran una celebración de la paz con Dios, de la fidelidad del pacto de Dios y de la comunión y la fraternidad de ellos como pueblo, como el pueblo del pacto. El cuarto sacrificio que vemos allí en este sistema de sacrificios son las ofrendas por el pecado o el sacrificio por el pecado, que implicaba la restauración de la comunión con Dios. Y esto implicaba confesión a Dios de las impurezas y de las ofensas. Y vemos que muchas de las cosas que se nos hablan en Hebreos nos están mostrando que esos sacrificios reconocían que los efectos del pecado que pueden tener sobre nosotros y aún sobre el pueblo. Entonces en Hebreos parece que estaban sacrificando animales de una manera constante, ¿verdad? Y casi siempre parece que nunca no hicieron nada más que sino sacrificar animales todo el tiempo. Pero el punto de esto era recordar la frecuencia y la gravedad de nuestros pecados. Ahora, imaginémonos nosotros que tuviéramos que matar un animal por cada pecado que estuviéramos cometiendo, ¿verdad? Sería imposible, exactamente. No podríamos trabajar por estar matando animales.
Pero precisamente ese fue el punto de estos sacrificios, hermanos. Ver la magnitud de nuestro pecado. Y el último sacrificio que vemos allí fue la ofrenda de la culpa. Y esto involucró confesión a los hombres por impureza, por engaños, y la voluntad del creyente arrepentido de hacer la debida restitución. Entonces, si hablamos de los 5 sacrificios que vemos aquí en estos capítulos de Levítico, esta es una buena noticia para nosotros, hermanos. Y es que Dios ha provisto un medio para que nosotros, viles pecadores, podamos ser aceptados y poder entrar en la presencia de Dios. Hay muchos detalles dentro de los sacrificios, pero el mensaje es que Dios ha provisto una manera para que nosotros podamos tener comunión con Él, aunque nosotros seamos pecaminosos. Y esos sacrificios tuvieron varias implicaciones o varios objetivos. Y estos sacrificios demostraban, era una muestra de la fe interna. Y como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe los sacrificios eran inútiles. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo constantemente fue reprendido. ¿Por qué? Por ofrecer sacrificios a Dios sin un corazón correcto. Incluso el Señor llega a decirles que me canso de sus sacrificios porque ustedes siguen en el pecado y solo porque están ofreciendo esos sacrificios que son inútiles para mí. Palabras más, palabras menos, es lo que les está diciendo el Señor. Incluso nuestro Señor Jesucristo también confrontó esto en el Nuevo Testamento. Él les dice que ellos mantenían la ley de una manera ¿qué? De una manera externa, pero que por dentro eran sepulcros blanqueados. Entonces el punto era el vacío de sus ritos, de sus sacrificios. Pero entonces esto nos dice que el sacrificio debía ser la demostración externa de una fe genuina. Ahora, los sacrificios no salvaron ni perdonaron definitivamente los pecados. Esto nos lo dice Hebreos 10. Los sacrificios del Antiguo Testamento no trataban todos los pecados, especialmente aquellos pecados que eran desafiantes, que requerían una pena capital, que tenía que ser muerto el pecador. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían como un objetivo final, era la comunión con Dios. Este era el objetivo principal. Y esto era lo que enfatizaban, la cantidad de pecados y las consecuencias. Y algo tiene que morir por el pecado. Entonces vemos que por medio de estos sacrificios, esto también demostró la santidad de Dios, pero también su misericordia al ofrecer una manera de que el pueblo pudiera tener comunión con Él. Y finalmente los sacrificios enfatizaron el ministerio de los sacerdotes, que en últimas a eso apunta el sacerdocio de Cristo en nuestro favor. Ahora, vamos a ver en la segunda sección, que son los capítulos del 8 al 15. Y estos capítulos tienen como fin mostrarnos el camino hacia la pureza y hacia la santidad. Aarón y sus hijos son ordenados como los primeros sacerdotes para entrar en la presencia de Dios en el nombre de Israel. Y en los capítulos 21 y 22, vemos que están describiendo todas las calificaciones para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados al más alto nivel de integridad moral y santidad, ya que representaban al pueblo ante Dios, pero no solamente esto, sino que también representaban a Dios ante el pueblo. Entonces vemos que a medida que va avanzando este libro de Levítico, vamos viendo por qué es tan importante la santidad de los sacerdotes.
Entonces, y hay un hecho bastante particular, que después de que la familia de Aarón es ordenada, dos hijos de Aarón entran directamente en la presencia de Dios y violan las reglas que Dios había establecido. Y a causa de esto son consumidos por la santidad de Dios de una manera que instantánea. Entonces vemos que esto, aunque fue doloroso, es un constante recordatorio para nosotros de la santidad de Dios. Entonces, aún la santidad de Dios puede volverse peligrosa para aquellas personas que se rebelan, para aquellas personas que insultan la santidad de Dios. Por eso es importante que estas personas, estos hombres que iban a ejercer el sacerdocio en Israel, sean santos, así como todo el pueblo de Israel. Y vemos que en los capítulos 11 al 15 trata de esto, de la pureza ritual. Requería tanto del pueblo como de los sacerdotes. Y en los capítulos 18 al 20 vemos que cómo trata no solamente la pureza ritual, sino también aún la pureza moral que ellos tenían que tener. Entonces, el sacerdocio es el medio por el cual Dios trata al hombre caído. El hombre tiene que ser representado por un mediador ante un Dios santo. Y aquí en Levíticos vemos la historia de quién, de Nadab y Abiú. Vemos que ellos tomaron estos incenciarios y después de poner un fuego extraño y echar incienso, ellos quisieron ofrecerlo delante del Señor de la manera que que Dios no lo había ordenado. Y esto nos apunta a tener en cuenta a tener nosotros temor y reverencia en cuanto al carácter de Dios. Por eso es que nosotros debemos ser fieles al Señor para que el Señor pueda obrar en medio de su pueblo. Y esto, como les digo, es una lección para nosotros y poder entender que Dios no puede ser adorado de cualquier manera, sino de la manera en que Él ha establecido, del modo que Él nos ha designado. Y hoy es muy común escuchar decir a personas que no es que yo adoro a Dios a mi manera, como yo quiero, pero la Biblia es clara al mostrarnos que nosotros no podemos adorar al Señor de cualquier manera, ni organizar la iglesia como nosotros queremos, sino que debemos seguir los parámetros bíblicos que Él ha establecido. Y esto es lo que podemos encontrar debajo de todo este lenguaje de purezas e impurezas. Debido a que Dios es santo, a que Él es apartado, nosotros también tenemos que entrar en un estado de santidad para poder estar en su presencia. ¿Y cómo lo podemos lograr? Por medio de ese sacerdote que Él estableció, por medio de ese sacrificio que Él estableció, el cual es Cristo. Ahora la última sección que podemos encontrar aquí en este libro de Levítico es un llamado a vivir de una manera santa. Los capítulos 16 al 27. Y estos capítulos tratan acerca de la pureza moral del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a vivir de una manera santa, de una manera diferente a los pueblos que estaban alrededor, a los cananeos. Ellos debían cuidar de los pobres, debían tener un alto nivel en cuanto a su integridad sexual y promover la justicia dentro de todo el territorio. Y aquí encontramos en los capítulos 16 y 17, encontramos una larga descripción de las fiestas anuales de Israel, del día de la expiación. Ahora, no todos los israelitas y el pecado y la rebelión se contabilizaba de una manera mediante sacrificios individuales, por lo cual una vez al año el sumo sacerdote usaba 2 cabras para representar todos los pecados no reconocidos de la nación. Una cabra era sacrificada, o un chivo, como
ofrenda por la purificación de los pecados del pueblo de Israel. Y el otro animal era lo que se conocía como el chivo expiatorio, y era que el sacerdote confesaba todos los pecados de Israel y simbólicamente colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. Y luego de esto el animal era llevado al desierto. Y nuevamente esto es un símbolo que ilustra el deseo de Dios por eliminar el pecado y sus consecuencias del pueblo, para que juntos puedan vivir en paz. Y este libro, los capítulos 26 y 27, concluye con el llamado de Moisés, llamando al pueblo a ser fiel a todos los términos del pacto, y describe todas las bendiciones de paz y abundancia que resultarían si Israel obedecía las leyes. Y también les está advirtiendo que si ellos son infieles a los términos del pacto, si ellos deshonraban la santidad de Dios, esto iba a terminar en una maldición para ellos y en últimas pues en un exilio de la tierra prometida. Entonces vemos que, por un lado, hermanos, este es uno de los libros más difíciles de leer o de entender, porque muchas veces este parece un libro que es irrelevante para nuestras vidas, porque está lleno de detalles, de prescripciones, de actividades que ya hoy nosotros no practicamos hoy en día. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que Levítico es la palabra de Dios, del mismo modo como son los evangelios, como son las cartas de Pablo o los salmos, y tiene un papel importante para que nosotros podamos entender la historia de la redención de Dios, y también que por medio de este libro podamos conocer a nuestro Señor en aspectos claves como lo son su santidad. Entonces recuerden que el propósito de la Biblia es que nosotros podamos introducirnos a Dios, pero también que nosotros podamos conocer a Dios. Tere, ¿cuál es el versículo 1 de la lección 1 de Fundamentos de la Fe? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada. Perfecto. Entonces, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todas estas cosas, hermanos. Precisamente el Levítico hace parte de toda la escritura. Y aunque nos parezca un poco aburrido leer estas cosas que nosotros, pero ¿para qué? Hermanos, por medio de este libro también podemos conocer al Señor. Y como les dije, este libro de Levítico concluye con el resumen de la ley. Si la obedeces, serás bendecido, pero si la desobedeces, vas a ver juicio. Obedece y hay bendición, desobedece y hay castigo. Y no hay otra manera de vivir bajo esas ordenanzas. Pero para terminar, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque este libro está lleno de la ley y tiene varios propósitos. El primero, revelar el pecado y la pecaminosidad de nosotros, revelar la horrible naturaleza del pecado, revelar también por otro lado la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Pero también, hermanos, podemos encontrar en este libro cómo refrenar el pecado, y finalmente cómo este precioso libro puede guiarnos a que nosotros podamos vivir de la manera en que Dios desea que nosotros vivamos y que podamos tener comunión con Él. Y dice que Dios ha dejado toda la Biblia, hermanos, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros podamos buscar lo que Él busca, desear lo que Él desea, y nosotros podamos vivir en una constante comunión con Él. Y esto es importante hacerlo por medio de la Biblia, hermanos. La Biblia es el único método por el cual nosotros
podemos conocer a Dios. Y es interesante que el libro comienza con que, el Éxodo comienza con que Dios llenó el tabernáculo con su presencia. Levítico comienza con que Dios llamó a Israel. Pero, hermanos, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Sean santos, porque yo soy santo. Debemos vivir en santidad en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y esta es la enseñanza de Levítico: santidad, santidad y santidad. Bueno, hermano, y de esta manera pudimos ver este breve panorama de este libro de Levíticos. Sed santos porque yo soy santo. Amén.